El detalle no es menor, porque si ustedes más o menos conocen el distrito de Loma de Zamora, está del lado este del distrito, y es la única escuela de educación especial que está ubicada de este lado. Digo de este lado porque yo también vivo del lado este. Inés no, Inés está del otro lado. Eso implica que nuestro campo de intervención es mucho más amplio y que pueden tener las otras escuelas de educación especial del distrito, que por ahí comparten un poco de cercanía. La escuela comenzó como un anexo por los años 80, 83, si mal no recuerdo, 84, 83, como anexo, como un anexo de la Escuela 502 de Loma de Zamora. La Escuela 502 era escuela en ese momento llamada retardo mental. Les voy diciendo las palabras para que se vayan ubicando en tiempo. Las definiciones, las denominaciones que iban teniendo los diversos servicios de educación especial iban dando respuesta al paradigma vigente en cada época, ¿sí? Entendemos por paradigma este conjunto de ideas y de conceptos y de filosofías en relación a determinados temas. Bueno, en esos años se abre un anexo de la Escuela 502, en el mismo lugar donde estamos ahora, que es un predio muy grande. En ese momento la escuela era muy chiquita, solamente con 3 salones, una cocina y alguna dependencia, alambrado y campo, casi ni vecinos teníamos. Años después se conforma como escuela de retardo mental. Siendo la única escuela para toda la zona este del distrito, fueron surgiendo distintos servicios, dando respuesta a las necesidades que fueron surgiendo en la comunidad. El primer servicio que se suma a nuestra institución es el servicio en ese momento de estimulación temprana, hoy conocido como atención temprana del desarrollo infantil. Luego, con el pasar de los años, se suma el servicio de ciegos y disminuidos visuales, el servicio agregado de formación integral, servicio agregado de TES, servicio agregado de motores, y creo que no me olvidé de nadie, ya somos un montón. Esta variedad de servicios que se fueron sumando a lo largo de estos años de historia, no solo fueron surgiendo como respuesta a la cantidad de estudiantes en situación de discapacidades diversas de nuestra zona, sino que se fue comprendiendo que era la escuela quien se debía acercar a las comunidades y a los domicilios de los estudiantes, y no el estudiante tener que viajar, por ejemplo, a otro distrito para ser atendido, por ejemplo, por la caracterización de visuales, que hasta no hace demasiados años atrás, en realidad hace unos cuantos, la única escuela para ciegos y disminuidos visuales era la Escuela 506 de Lanús, que era la única escuela especializada en esta discapacidad y abarcaba gran parte del AMPA, ¿sí? Por poca llegaban a La Plata, creo. Piensen que un estudiante en Loma de Zamora, para recibir la atención que necesitaba, debía a veces trasladarse un montón de tiempo en transporte público hasta llegar a su escuela. Es ahí donde se empieza a pensar que la escuela, el sistema educativo, es quien tiene que dar respuesta a las necesidades y no ser el estudiante quien se acomode a la oferta que hay, ¿sí? También por eso surge el servicio de formación integral. En un momento en el distrito solamente contábamos con en ese momento, Centro de Formación Laboral, y todos los estudiantes que egresaban de las escuelas 500
que no podían tener su continuidad en otros niveles y eran derivados a ese centro. Nuestra comunidad tiene la característica de ser como una comunidad un poco endémica, ¿no? Les cuesta mucho viajar y cruzar la vía para acceder a otros servicios. Entonces mucha de nuestra población que egresaba se perdía del sistema, no sostenían esta escolaridad. La apertura de este servicio agregado en nuestra sede para los adolescentes hizo que pudiéramos sostener estas trayectorias hasta lograr su culminación. Un detalle que no les conté, que la escuela no hace mucho que tiene su nombre, que es Almafuerte, que si bien está asociado con el seudónimo de un escritor que todos conocen, Pedro Bonifacio Palacio, en realidad nosotros lo tomamos de la historia de nuestra institución, ya que hay una sociedad de fomento en el barrio que se llama Almafuerte, quien fue que donara el predio donde hoy está la escuela por los años 70 más o menos. Y fue una donación hecha para una escuela diferencial en ese momento. Bueno, ¿qué más les podemos contar? La matrícula, Silvina, este año es... Inés es mejor con los números. Ahora estamos alrededor de 290 estudiantes matriculados entre lo que es ATDI, inclusión y la sede. La sede tenemos el nivel primario y 3 grupos de SAFI, de formación integral, y son un total de 78 estudiantes que concurren. Obviamente que la sede, la propuesta es de jornada completa. En un turno trabajan la formación general y en el otro turno trabajan los trayectos técnicos. Nosotros tenemos huerta y granja y construcciones para lo que es el servicio de formación integral. Y el nivel primario trabaja también en el doble turno, en un turno con formación general y en el otro turno con las docentes de las PCC. Inés, ¿le podemos comentar qué son las PCC? Sí, ¿cómo que? Hace algunos años, cuando comenzamos con, un poquito pasado el comienzo del cambio de paradigma, en realidad se empieza a pensar y empieza a sonar como fuerte el hecho de no preparar a los estudiantes para un trabajo. Y la forma de que pudieran aprender ciertas habilidades que en un futuro pueden llegar a ser para una formación laboral, pero que no correspondieran justamente en la formación laboral, que pudieran trabajar quizás espacios artísticos, espacios de juego, espacios de lectura, y poder de esa manera incorporar contenidos curriculares de las áreas desde otro lugar, que fuera más lúdico. Perdón, Inés, ahí aclaramos que es para la franja etaria de los niños. Nivel primario únicamente. Se empieza a cuestionar el formar para el trabajo a los niños. No era solo yo la que escucha abajo. Acá en el chat hay más de una persona que me dice que te escucha algo como lejano. Voy a intentar traer otros auriculares a ver si con otro micrófono funciona mejor. Mientras lo vuelvo a retomar yo. Dale, Silvina.
Históricamente es en las escuelas de educación especial, paralelamente a lo que es la formación general. Entendemos formación general a las áreas curriculares, matemática, prácticas de lenguaje, ciencias, ¿sí? Estaban los espacios para el nivel primario pre-taller, ¿sí? Que era orientación manual, podía tener pre-taller de mantenimiento. ¿Qué otra cosa más había de pre-taller? Tejido. Tejido. Esto era como una formación previa, ¿sí? Durante todo el nivel primario para una futura profundización en eso, que sería para una formación laboral que se dictaba en los centros de formación laboral. Esto se podría interpretar como que los estudiantes de educación especial solamente había que entrenarlos para trabajar en oficios manuales. Estaba como direccionado. Un estudiante que durante su primaria había realizado el pre-taller de economía doméstica, seguramente cuando llegaba a un centro de formación laboral iba a continuar en servicios, en el área de alimentación, y obtenía una titulación de ayudante de cocina. Cuando se empiezan a rever estas prácticas, ¿sí? Y a cuestionar algunas concepciones que en su momento estaban comprendidas como válidas, se piensa de por qué direccionar, ¿sí? La formación de un estudiante de educación especial, por qué pensar que solamente van a poder desempeñarse en determinados áreas laborales, y por qué nuestros estudiantes tenían que trabajar cuando el trabajo no se piensa en una edad temprana, en una edad de un estudiante de primaria, ¿sí? Sino que lo que necesitaban era una formación más integral, más holística, donde pudiera explorar diferentes ámbitos que hacen a su vida, a su cultura, a su comunidad, y después decidir, como cualquier otro hijo de vecino que va a cualquier otra escuela de nivel, qué es lo que quiere hacer con su vida, ¿sí? ¿Por qué no pensar, no sé, aspectos que tengan que ver con el arte, con el cuidado de sí mismo, como también un campo para explorar, explotar y aprovechar? De ahí surgen la propuesta de PCC. Las PCC son propuestas curriculares complementarias que hacen que esos espacios que antes llamábamos pretalleres se repiensen en formar, no, formar me suena un poco dirigido, en construir propuestas conjuntamente con la formación general, de manera que sea algo integrado y que no sea algo paralelo. Que no sea que prácticas de lenguaje, matemática y ciencias dan su clase, arman su proyecto, su propuesta, y en el contraturno hacen manualidades, sino que tengan ese otro espacio del contraturno, o del otro turno, no sé si es el contraturno, del otro turno, una posibilidad para explorar diferentes ámbitos. Hay un documento específico para eso que determina los ámbitos que pueden explorar, y son 7 ámbitos, y lo que se propone es que estos ámbitos se vayan rotando de manera tal que un estudiante que ha pasado su trayectoria en una escuela sede de educación especial, a lo largo de su trayectoria, haya tenido la oportunidad de experimentar los diferentes ámbitos. También es por eso que antes se llamaban centro de formación laboral, porque solamente se apuntaba a la formación para el trabajo, y hace ya unos cuantos años se habla de centro de formación integral, ¿sí? Se recupera la enseñanza de otros saberes que suman, fortalecen y enriquecen la propuesta laboral. Que esas áreas curriculares que el estudiante ya trabajó durante todo su nivel primario, inicial primario, se sigan profundizando, pero sobre todo se pueda poner en práctica en interrelación con la formación laboral que eligió. ¿Sí? Por eso los centros de formación integral tienen una parte de formación general
y una parte de formación técnica específica. Que ya ahí ya hablamos de una formación para el trabajo con una orientación a determinada certificación. Creo que por ahí iba la pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo hasta aquí? A ver, aquí Esther levantó la mano. Sí, justo le quería preguntar sobre lo que estaba explicando, si esas esos trayectos o formaciones para los chicos eran opcional o eran obligatorios ya en el nivel complementario superior. A ver, la propuesta curricular complementaria, ¿sí?, es para el nivel primario y es obligatorio para todos, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer es, y acá entramos en otro campo, que es variar o adecuar la propuesta de enseñanza a los intereses de los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, el área de todos los ámbitos son viables para trabajar en cualquier edad, pero tal vez el área que está relacionado con tecnología, con informática y tecnología, va a tener mayor impacto en los estudiantes de un segundo ciclo que en un primer ciclo, ¿sí? Lo que el docente ahí tiene que hacer es ser muy consciente y conocedor de los intereses y las variables de ese grupo para armar la propuesta. Y siempre esa propuesta no la va a armar en soledad, lo que antes decíamos el profesor del pretaller, ¿no? El profesor del PCC la tiene que armar conjuntamente y en trabajo colaborativo con el docente de formación general y todos los otros docentes que trabajan con ese grupo. Ahí se incluye al profe de música, de educación física, de plástica si lo tuviera, de teatro si lo tuviera, ¿sí? Porque la propuesta debe ser con una coherencia y un lineamiento. Si no, estaríamos seccionando el aprendizaje, parcializándolo. Viene un profesor, hace su trabajo, lleva su planificación, sale, pasa a otro, ¿no? Y lo que uno necesita es que cada uno de los estudiantes puedan relacionar los conocimientos o los aprendizajes de cada una de las materias entre sí. ¿Para qué sirve contar si después no puedo jugar a la rayuela y seguir una secuencia numérica? O no puedo contar los puntos de un tejido, o no puedo medir una madera, o no puedo encontrar los números en el teclado de la computadora, ¿sí? Los mismos contenidos o el mismo proyecto, ¿sí?, abarcado o atravesado por los diferentes ámbitos. Es un trabajo complejo, porque no es fácil ponerse de acuerdo con otro docente, sobre todo cuando es de otra área, ¿sí? Pero no es imposible tampoco. Y está bueno que de arranque, desde vuestras carreras, vayan con esta predisposición y con este horizonte a seguir. Es algo que se construye, implica mucha comunicación con los compañeros, mucha observación del estudiante que tenemos delante. Creo que uno de los mayores defectos, y que esto nos ha dejado bien señalado en tiempos de pandemia, es que el docente no puede ir con una planificación armada en febrero porque no sabe cómo va a estar sus estudiantes en marzo, por más que los conozca. Porque la vida le va cambiando a todos y a los chicos también. Entonces, el tomarse el tiempo de conocerlos, de establecer un vínculo con ellos, de ver cuáles son sus intereses, sus necesidades, las barreras que van surgiendo de la propuesta en sí, la necesidad de apoyos, con todo eso recién puedo armar una propuesta. Y no la armo sola porque seguramente yo puedo ver una parcialidad y mis otros compañeros pueden observar cosas que a mí se me escaparon. Y esto de hacer trabajarlo en forma articulada con los otros docentes, también es importante poder hacer una autoevaluación desde el docente para ver si realmente esta propuesta que armé
es significativa para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Quizás tenía que ver con los intereses que nosotros observábamos en ellos, pero hay algo que modifica, no se escucha casi nada. Apago el micrófono. Me parece que voy a tener que cambiar de Ahora, dispositivo. a Ahí ver, sí. ahí yo escucho mejor, ¿puede ser? Sí, ahí se escucha mejor. Sí, ahí se escucha mejor. Decía que como docentes uno tiene que poder hacer una autoevaluación de sus propias prácticas, ¿no? Y poder verificar si esta propuesta que armamos, quizás teniendo en cuenta los intereses de nuestros estudiantes, necesita una modificación. Como les decía Silvina recién, pueden aparecer barreras propias dentro de la propuesta y esto implica que el docente pueda observarlas y pueda modificar, pueda implementar configuraciones para poder saltar esas barreras que se nos van presentando y que para los estudiantes sea un aprendizaje significativo. Porque lo más importante que hay que tener en cuenta es esto. Uno tiene que ir pensando en la trayectoria de cada uno de sus estudiantes. ¿Sí? El proyecto puede ser el mismo para todo el grupo, pero yo tengo que fijarme que para implementar ese proyecto no va a ser igual con cada uno de nuestros estudiantes. Cada uno va a necesitar de una configuración de apoyo quizás distinta, esto de que se pueda trabajar articuladamente con el docente de educación física, de artística, con la docente de PCC, habla de poder evaluar desde cada uno de los docentes las posibilidades de nuestros estudiantes, las necesidades de cada uno de ellos, siempre en beneficio de la trayectoria educativa de ellos. Silvina también puso ahí en juego un poquito esto de la virtualidad, el momento de pandemia. Ninguna institución educativa estaba preparada, ningún docente estaba preparado y ningún estudiante estaba preparado para atravesar una situación de pandemia. Los docentes estaban acostumbrados a que siempre los estudiantes concurrían a la escuela y se trabajaba dentro del salón con todos a la vez y se presentaba cuál era la propuesta del día y se llevaba adelante. Esto nos cambió a todos y todos tuvimos que poner en juego varias cuestiones. Amigarnos con la tecnología, porque en el peor momento del 2020 no había otra forma de comunicarse con los chicos y no era por medio de una aplicación. Cada uno de los docentes tuvo que empezar a pensar las propuestas teniendo en cuenta cada uno de los contextos en los que estaban sus estudiantes. Hubo algunos estudiantes a los que lamentablemente la información por medio de la tecnología no era factible y ahí empezamos a implementar las actividades en formato papel. Para eso sí tenía que concurrir algún familiar a retirarlas a la escuela. En un comienzo aprovechábamos las entregas del servicio alimentario para poder darles la propuesta y después quizás por WhatsApp sí las docentes podían ir comunicándose con ellos o con sus familias para ver cómo iban con estas propuestas, si necesitaban ayuda, si necesitaban alguna explicación en específica para resolverlas. Y en la siguiente entrega nos entregaban ese material ya completo y retiraban uno nuevo. Hubo distintas situaciones, tenemos grupos que por ahí trabajan utilizando el Zoom, otros que trabajan mediante videollamada,
otros que trabajaban solo el formato papel, así que cada docente tenía que acostumbrarse a esta nueva forma de trabajo muy variada dentro de un mismo grupo. Este año, sí, están levantando la mano. Con respecto a esto, ¿querés consultar, Ramiro? Sí, sobre las PCC, dijeron como que había como un seguimiento que hacían con la familia en esta época de pandemia. Quería saber si justamente antes, cuando con la presencialidad, la familia tenía alguna participación activa. Las familias tienen que tener continuamente participación activa dentro de las trayectorias educativas de sus hijos. Nosotros comúnmente llamamos las clases abiertas, donde uno convoca a la familia para que participe y que pueda ver lo que han trabajado sus hijos durante un tiempo determinado, como si fuera un cierre de proyecto. En realidad, durante la pandemia se incrementó esta comunicación diaria, te diría, con cada una de estas familias. Pero siempre existe la comunicación, siempre tiene que estar al tanto de qué se trabaja, cómo se trabaja y por qué se trabaja cierto contenido curricular dentro del establecimiento. ¿Respondí tu pregunta? Sí, perfecto. Gracias. Bien. También hay que tener en cuenta que es diferente la intervención de las familias, creo que se da naturalmente la intervención de la familia en las distintas etapas de una trayectoria escolar, ¿sí? Piense que nosotros recibimos en ATDI a los niños en situación de discapacidad a partir de los 45 días. En el servicio de ATDI es fundamental la presencia de la familia, porque la estimuladora trabaja con ese referente familiar, que no siempre es la mamá, a veces es un papá, a veces es la abuela, es quien está a cargo de ese niño. Entonces en ATDI es fundamental la presencia de la familia, los acuerdos con la familia, el generar espacio de escucha en relación a las expectativas que tienen, en relación a lo que esperan de ese nene, de ese bebé, ¿sí? A los vínculos que se generan. En la primaria, en el nivel inicial, perdón, me lo estoy salteando, en el nivel inicial, la participación de la familia es necesaria, al igual que cualquier otro niño del nivel inicial, lo mismo que en el nivel primario. En el servicio de formación integral, lo que uno espera no es dejar afuera a la familia, pero sí que los estudiantes tomen mayor participación, su voz, con independencia, con autodeterminación, y que la familia acompañe este proceso de independencia. Entonces los acuerdos se empiezan a fortalecer con el estudiante más que con la familia. Obviamente es un referente legal, uno sigue dialogando con la familia, pero quien toma mayor protagonismo a medida que van creciendo son los estudiantes. Entonces uno piensa que en un ciclo superior de un SAFI, que serían los estudiantes que están próximos o en un par de años próximos al egreso, uno podría acordar con ellos qué es lo que quieren para su vida y no tener que preguntarle a los papás qué es lo que quieren sus hijos. ¿Se comprende? Una trayectoria bien trabajada es lo que podemos lograr que, más allá de las posibilidades y las competencias individuales de ese estudiante, pueda manifestar qué es lo que desea con su propia vida. Después se verá qué apoyos necesitan para poder realizarlo, ¿sí? Algunos con más dispositivos de apoyos, otros con menos, pero esta de generarle la posibilidad de hacer uso de su voz, en términos simbólicos, ¿no? Hablan todos, o casi todos, pero sí darle la voz y hacerle el espacio de escucha, eso hay que trabajarlo desde muy chiquitos para poder lograrlo efectivamente en el nivel superior o durante el SAFI. Hemos tenido estudiantes del SAFI que se han podido organizar y venir a plantear a la dirección como una situación formal, ¿no? Que por ahí lo armó el docente en cuanto a qué era lo que tenían que hacer, pero no sé, querían armar un baile por algo o hacer algún evento en particular y venían con esa formalidad de plantearlo a la dirección, el permiso para
no sé, el concurso de avioncitos, por ejemplo, que se hizo hace un par de años. Pero bueno, no era necesaria la formalidad, pero sí era necesario que ellos entendieran que ellos tenían el derecho de pedirlo y de plantearlo y que había un orden jerárquico que seguir. Bueno, esas son las herramientas que necesita un estudiante como básico, como muy básico, a la hora de pensar el perfil del egresado de educación especial. Silvina, en relación al servicio agregado de ATDI que vos mencionás, que fue el primer servicio agregado con el que contó la institución, que se crea originariamente para la caracterización de discapacidad intelectual, si nos podés comentar, una parte ya lo mencionaste, con respecto a cómo intervienen, en este caso las familias, por la característica de ser bebés desde 45 días en adelante, dónde funcionan, alguna mínima aproximación a cómo es el abordaje de ATDI en el ámbito de ser una escuela de educación especial. Bien. Inicialmente, las pautas de ingreso para TDI era que tuviera, tenía como algunos hitos, ¿no? Como que tuviera una discapacidad así diagnosticada por un médico, una derivación de médico, y otros que decían factores de riesgo. Por ejemplo, una mamá adolescente, ¿sí? O antecedente de discapacidad en la familia. Esto se sostuvo por muchos años, lo que hacía que era una demanda muy grande para el servicio de estimulación, porque piense que cuando más periférica está situada los servicios, mayores son las necesidades, más jóvenes son las madres, y muchas veces una gran parte de la matrícula que teníamos en ATDI en realidad no correspondían a la intervención de educación especial porque no había una discapacidad. Era como una intervención de prevención. Inicialmente funcionábamos, hasta antes de la pandemia también, en algunas salas de barrio, del barrio, ¿sí? Si bien la escuela no está a trasmano, Temperley es muy grande y teníamos así como un par de salas alejadas donde funcionábamos, más algún espacio dentro de nuestra sede. Usualmente los servicios agregados de estimulación temprana iniciaron su funcionamiento en espacios que tenían que ver con salud, hospitales, centros médicos. Eso hizo que por mucho tiempo se confundiera aún más el perfil que debería sostener el servicio de ATDI, de que es un perfil educativo, con el servicio de salud, porque estábamos ahí, no sé, nos cruzábamos con los médicos nos derivaban los pacientes, teníamos la misma sala de espera para el clínico, para el pediatra que para ATDI. Y por mucho tiempo, y más todavía lo estamos traccionando, el servicio de ATDI funcionó con un fuerte perfil desde el paradigma médico, ¿no? Donde el niño llegaba con un diagnóstico y había que arreglar eso, que estaba mal. ¿Sí? Esa discapacidad había que acomodarla. Con el cambio de paradigma, donde uno se empieza a posesionar desde que no es el sujeto en esa situación que se tiene que modificar, sino que es el contexto que se tiene que modificar para que esa situación no le genere una discapacidad, ¿sí? En términos sociales, hablamos del modelo social de la discapacidad. Esto tiene una vuelta de vista. Si bien siempre se trabajó con la mamá o con ese referente familiar, ¿sí? Había como una intervención más rehabilitatoria. Ahora, posicionados en el modelo social de la discapacidad, uno lo que intenta, y digo intenta porque hay prácticas docentes muy arraigadas que cuesta mucho correr, pero que bueno, se está trabajando y es necesario hacerlo, es mirar el contexto, mirar obviamente ese niño, mirar el contexto, tratar de descifrar cuáles son las barreras que ese contexto le presentan a ese bebé para desarrollar todo su potencial.
y acordar y construir conjuntamente con la familia esos apoyos que necesita para el desarrollo de por ahí algunas competencias o habilidades que están un poco más lentificadas o obstaculizadas por alguna cuestión. Nadie niega el diagnóstico, esto quiero que quede claro, no es que ahora no escuchamos más la palabra diagnóstico, no se usa, pero es un dato más a todos los otros datos que necesitamos saber, ¿sí? Que la mamá sea una mamá muy joven no nos dice nada, no es un motivo para que ese bebé esté en un servicio de ATDI, porque puede ser una madre que ejerce su rol materno muy bien y que no necesita ningún apoyo para ayudar al crecimiento de ese bebé. ¿Sí? O que si en la familia hay un antecedente de discapacidad, no implica, o que si esa mamá tiene una situación de discapacidad, no implica que no sepa ejercer su rol materno. Entonces uno tiene que observar y valorar en el contexto cuáles son las barreras que se presentan para construir con la familia, porque esto lo hablamos hace muy poquito en una reunión con las estimuladoras. Uno tiene cierto parámetro de lo que debe ser una casa con un bebé, ¿no? Que las condiciones que debe tener, lo que debe circular, la cultura que debe haber, ¿sí? Los vínculos, qué sé yo, la organización. Pero esa familia tiene su cultura, su ideología, su formación, su forma de vincularse, y uno no puede hacer que encaje esa otra familia en el modelo que uno tiene. Entonces uno tiene que ser muy respetuoso, conocer ese contexto para pensar juntos cuáles serían las barreras y cómo se pueden solucionar desde esas realidades. El ejemplo más común que se le ocurría a las chicas, decían, nosotros toda la vida diciéndole ponelo en el piso para que gateen, hasta que fuimos a ver la casa. Y dijimos, no lo bajes al piso, porque el piso es de tierra, porque hay un montón de cosas que se puede lastimar. A ver, pensemos poner un cartón arriba de la cama para que tenga firmeza, ¿no? A veces uno pide cosas o plantea cosas que desde la realidad de la familia es imposible llevar a cabo. O a veces están de más. Silvina, en relación a la matrícula, o Inés, ¿cuántos niños tenemos en ATDI actualmente? Sobre todo a partir de este cambio, desde el origen del servicio agregado al enfoque que actualmente propone la modalidad para ATDI. Aproximadamente 30 niños. La matrícula de ATDI es muy variable. Y no es que comenzamos en marzo y sigue la misma cantidad hasta diciembre. Hay ingresos y egresos continuos. Pero Perdón, no se escuchó bien. ¿30 dijo? Sí. 30 estudiantes en matrícula. Piense que en el antiguo paradigma, que los requisitos, digamos, de ingreso eran un poco más variados, no tan específicos, 505 llegó a tener hasta 125 estudiantes en el servicio. Claro. Ahora cuando nos ponemos a pensar cuáles serían los estudiantes que sí requieren la intervención de la modalidad de educación especial, eso se achica casi 100 estudiantes en el campo. Ahí habían puesto varias preguntas. Si les parece, trato de responder algunas. Consultaban sobre el comedor, si había comedor en la escuela. Sí, la escuela cuenta con el servicio alimentario escolar. Por lo tanto, los estudiantes ingresan a la mañana, tienen el desayuno, al mediodía tienen el almuerzo y a la tarde la merienda. Con respecto a otra pregunta que hacían, que era la certificación del servicio agregado de formación integral, nosotros tenemos dos trayectos técnicos con certificación, que es el de huerta y granja y el de construcciones. Después, no recuerdo los nombres porque no anoté las preguntas nada más. Alguien consultó con respecto a las edades.
ATDI es de 0 a 3 años. Nosotros en este momento no contamos con nivel inicial dentro de la sede. Cuando comienza el nuevo paradigma, si bien teníamos nosotros el nivel inicial, acordamos con lo que estaban planteando desde la modalidad en cuanto a permitir la experiencia de los niños en el nivel inicial. Considerábamos que tenían que tener la posibilidad de asistir a nivel inicial y que recién comenzaba su trayectoria educativa, ¿sí? Había algunos estudiantes que sí habían estado con nosotros en ATDI, otros que no, pero se puede acompañar dentro del nivel con un proyecto de inclusión. Después lo que tenemos es la de primer ciclo y segundo ciclo, que son las mismas edades que el nivel primario, de 6 a 12 años, y a partir de los 12 años ingresan a formación integral. También consultaban por la cantidad de estudiantes por aula. No hay estipulado cuántos estudiantes por aula pueden participar. La realidad es que nuestra escuela, al tener tantos servicios, la caracterización, si bien comenzó como retardo mental, lo que hoy llamamos discapacidad intelectual, no solo tenemos estudiantes dentro de la sede con discapacidad intelectual. Nosotros tenemos estudiantes con discapacidad intelectual, con discapacidad visual, con discapacidad motora, con discapacidad auditiva. Esto nos llevó a hacer también un gran trabajo de articulación entre los docentes de todos los servicios de la escuela. No hay un grupo para TES, un grupo para intelectual. No, hay un primer ciclo, hay segundo ciclo. Todos los estudiantes son atendidos por una maestra referente, digamos, pero en articulación con los docentes específicos de cada caracterización. También trabajamos articulando con la escuela 506 de Lomas, que son los docentes sordos, que nos acompañaron previo a la pandemia y continúan porque ya la estudiante está en segundo ciclo. Dependen de las edades, la cantidad de estudiantes, obviamente también teniendo en cuenta las dimensiones del aula. Esto lo trabajamos cuando empezamos con la organización a comienzo del año, ni siquiera del ciclo lectivo, porque para el inicio del ciclo lectivo ya tiene que estar armado, pero bueno, vamos trabajándolo y vamos viendo, de acuerdo a la franja etaria de la cantidad de estudiantes que hay, es qué cantidad de grupos corresponde armar. El año pasado eran 2 primer ciclos y un segundo ciclo, este año es un primer ciclo y 2 segundos ciclos. Inés, cuando hablaste sobre la articulación con 506, que es una escuela de discapacidad auditiva, ¿te referís a intérpretes de lengua de señas, Argentina, o en qué consiste esa articulación? Una docente de la escuela 506 trabaja articuladamente con nuestra docente de segundo ciclo en este momento, concurre una vez por semana o cada 15 días, de acuerdo a las propuestas que tengan armadas las docentes. La idea es que todos los docentes conozcamos de todas las discapacidades y podamos implementar esos recursos que nos van brindando quienes tienen la especificidad para poder llevarlo adelante a diario. Obviamente que con lengua de seña es más complicado. La docente que trabajaba el año pasado con primer ciclo empezó a implementarlo. Tuvimos un montón de estudiantes que aprendían la lengua de señas, pero quien debía aprenderla nos costaba mucho. Pero sus compañeros insistían, y lo van implementando todos.
Claro, es un trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Sí, es fundamental. Y bien, y ¿sabes qué? O bueno, a las chicas, ¿no? También Silvina, con respecto a inclusión, que quizás es uno de los servicios o pensar en estas trayectorias de los estudiantes en inclusión, que por ahí cuestan más porque siempre se centra en la sede, ¿no? O sea, nuestros estudiantes en formación piensan la escuela como una escuela, ¿no? Con una trayectoria lineal, y por ahí esta cuestión de inclusión siempre nos va quedando medio en el camino, y bueno, qué mejor que ustedes puedan contarnos todo lo que tenga que ver con inclusión, no solo la cantidad de alumnos, cantidad de docentes, cómo son esas propuestas, qué barreras se encuentran en inclusión. Largo, pero bueno, necesario. Empezá, Inés, con los números y yo sigo con el resto. Dale. Nosotros en este momento tenemos 183 estudiantes con proyecto de inclusión. Obviamente en Temperley Este. En diferentes instituciones de nivel inicial, primario y secundario. Nuestras docentes, como decía, de sede, pasa lo mismo en inclusión. No solo tenemos estudiantes con discapacidad intelectual, sino que tenemos de todas las discapacidades, y el trabajo articulado en corresponsabilidad entre las docentes hace que pueda llevar adelante quizás una propuesta de inclusión de un estudiante con una discapacidad visual, una disminución visual, una MAI que tenga su título como discapacidad intelectual. Ellas trabajan, se van acompañando, se van pasando la información. Tenemos en el servicio de ciegos más de 50 estudiantes en este momento que forman parte de esos 183 que les dije. Ellos sí están en todo el distrito, no solo en Temperley Este. Tenemos desde Puente La Noria hasta Temperley Este. ¿Sí? A ver, el título que ustedes van a tener cuando se reciban, saben que los habilita no solamente para trabajar en las sedes de escuelas de educación especial, sino trabajar como maestros de apoyos a la inclusión, que son docentes de educación especial, que dependen de una escuela especial, pero que acompañan las trayectorias de estudiantes en situación de discapacidad en los diferentes niveles. Estos estudiantes generalmente, hay excepciones, pero generalmente son estudiantes que han iniciado su trayectoria en los niveles ordinarios, ya sea de nivel inicial o nivel primario, y que en el desarrollo de su trayectoria se han observado dificultades para el aprendizaje. La primera herramienta que tienen todas las instituciones educativas para analizar y armar una propuesta que ayuden a estos estudiantes a superar estas dificultades es un dispositivo educativo de inclusión, ¿sí? Estas DEI, a nosotros nos encantan las siglas, estas DEI, dispositivo educativo de inclusión, no es solamente una selección o una priorización de contenidos que puede hacer vamos a tomar el ejemplo en el nivel primario, el maestro de año, no es solamente una selección de contenidos y una selección de actividades, sino que se tiene que pensar institucionalmente qué otras estrategias se requiere que genere el nivel primario, esa escuela de educación primaria, para que este estudiante pueda participar, aprender, ¿sí? No es solamente estar y permanecer, sino es aprender, es participar, es jugar pensándolo en un nivel inicial. Cuando todas las instancias del nivel primario, en este caso que estábamos tomando el ejemplo, se agotaron, ¿sí? Cuando ya hicieron dispositivos, cuando se organizaron los recursos humanos, los espacios, los tiempos, se reorganizaron las propuestas, se innovaron la propuesta y así todo, se observan que hay barreras en esa propuesta que ellos ya no la pueden salvar, se pide la intervención de educación especial. ¿Sí? Esto lleva un trámite administrativo que no es complejo,
¿sí? Esa escuela de nivel presenta esta situación, esta trayectoria a su inspector, y en mesa de inclusión, que es un espacio de trabajo donde se reúnen los inspectores de modalidades y niveles, se evalúan esas trayectorias y puede ser que la orientación sea a que la Escuela de Educación Especial se sume a ese dispositivo educativo de inclusión, o sea, solamente se sume al trabajo de pensar qué otra cosa más se puede hacer. Puede que se oriente a que la intervención de la modalidad sea a través de orientaciones institucionales, ¿sí? Que tiene un aspecto más formal, uno analiza esa institución, ¿sí? Se analiza conjuntamente. Y se generan propuestas de apoyo a nivel institucional. O puede ser que la intervención sea mucho más directa y con mayor frecuencia o mayor intensidad de los apoyos que necesiten, entonces el estudiante ingresa en la propuesta de inclusión. Esta propuesta de inclusión implica que esa escuela primaria va a conformar un grupo de trabajo, un equipo de inclusión conjuntamente principalmente con el maestro de apoyo de la inclusión y con la escuela especial que acompaña, ¿sí? Equipo técnico, directivos. Ahí se arma conjuntamente la propuesta pedagógica de inclusión, donde se piensa, se valora el contexto educativo, se observan cuáles son las barreras que esa propuesta le presentan a este estudiante, se piensan y construye conjuntamente los apoyos, se piensan cómo se va a evaluar, qué se va a evaluar, y cada tanto esta propuesta requiere de volver a pensarla, volver a analizarla, evaluarla y hacer los ajustes que corresponden. ¿Sí? Puede que esta intervención de la modalidad sea, y sería el mejor objetivo que nos puede pasar, sea transitoria. ¿Sí? Uno siempre tiene que trabajar para que no nos necesite todo el tiempo el estudiante a lo largo de toda su trayectoria. Se supone que un trabajo de inclusión bien hecho es donde la escuela que acoge a ese estudiante, esa escuela de nivel, pudo cambiar sus formas de enseñanza, sus formas de vinculación, su organización, de tal manera que las naturaliza y en algún momento no necesita más a la modalidad que le está recordando que este estudiante o estos estudiantes necesitan mayor tiempo, otra forma de abordaje para acceder a esos contenidos, otro tipo de organización, otra flexibilización. Claro, como que avanza en los abordajes inclusivos, porque esta es la idea, ¿no? Y con respecto a integración, ¿no? A lo que antes era integración, ¿cómo se está viviendo eso? Digo, este es un tema interesante para ustedes, chicos y chicas, porque, bueno, venimos de un paradigma normalizador, ¿sí? Ligado a la integración, y entonces, bueno, esto cómo se vive en la escuela, ¿cuál es, al criterio de ustedes, el fundamental cambio, ¿no? En la mirada y en el abordaje, y cómo las instituciones están con este tema al respecto, ¿no? Digo, de los niveles. Interesante. ¿Se acuerdan que empecé diciendo que las definiciones o las denominaciones fueron variando según fueron modificándose los paradigmas? En la historia de lo que antes era integración o de estas trayectorias o estos estudiantes con discapacidad que estaban en las escuelas de nivel, el primer paradigma que los aloja o que los piensa como sujetos con discapacidad en un ambiente de nivel es el paradigma de la integración. Hablamos de integración, ¿sí? Donde estaba basado en el principio de normalización. Son dos palabras muy añejas. La normalización era que voy a hacer lo posible de que este sujeto sea lo más normal posible, que haga lo mismo que lo demás, que llegue a lo mismo que lo demás. Y ahí el gran problema era que estábamos negando la posibilidad de que este sujeto sea único en sus características. Esto
iba de la mano con el concepto de integración. Integración implicaba que ese sujeto con discapacidad, porque así se hablaba, o de necesidades educativas derivadas de la discapacidad, que era otro concepto que circulaba, era el sujeto el que tenía que hacer todo el esfuerzo para cumplir con lo que el contexto le exigía. Muy concreto, Silvina? Más concreto de lo que los chicos por ahí leen en la teoría, ¿sí? Así que presten atención a esto, ¿no? El sujeto con el máximo esfuerzo para adaptarse a ese contexto. ¿Qué lugar ocupan? Sí. Ahí, Silvina, en relación a lo que vos planteás gráficamente, con esa foto de lo que ocurrió, de lo que a lo mejor en algún lugarcito todavía sigue ocurriendo, hay que hablar en distintas provincias del país, ¿eh? Si uno tiene contacto, te debe pasar a vos, Silvina, cuando vas por aquellas zonas, uno puede chequear que están en otro punto todavía, están en el paradigma de la integración. ¿Qué lugar ocupaban el concepto de adaptación? ¿Cómo era entendido hacer una adaptación curricular en ese paradigma? ¿Y qué cuestión sucedía con el derecho a aprender lo mismo que aprendía todo estudiante? Lo primero que se echaba a mano era en el recorte de contenidos, ¿no? Se tomaba el diseño curricular y se recortaba. Se hacía un despeje. Entonces quedaban de una variedad de contenidos rico para explorar, para experimentar, quedaban 4 concretos, con suerte, ¿sí? Y se le quitaba y solamente se focalizaba en eso, ¿sí? Era esta selección curricular, esta adaptación de los contenidos, ¿sí? Y se le quitaba la posibilidad de acceder a los otros contenidos. Ahí creo que jugaba, y nos sigue jugando, un poco la idea de el saber, del poder del saber del docente. Yo sé hasta dónde va a llegar este estudiante. Claro. Solamente va a aprender sumas y restas. Pronóstico. El famoso techo, no sé si lo escucharon alguna vez. Sí, o pronóstico. Yo nunca vi un nene con quincho, claro. He visto adultos con algunos quinchos, pero no estábamos hablando de eso. El famoso techo, ¿qué techo? Podemos pensar en un... O el plafón. De un piso, de dónde arrancamos, conocerlo, saber qué tiene, y de ahí despegamos. Pero en realidad nadie, por mucho que sepa, puede decir hasta dónde puede llegar una persona. Tal cual. O qué contenidos puede llegar a aprender o no. ¿Sí? Hay ejemplos concretísimos, y ustedes los van a ir juntando en su trayectoria. Yo estaba recordando el otro día un estudiante de mis primeros grupos que tenía una disminución visual importante, además de una discapacidad intelectual, que la verdad le costaba mucho escribir porque no veía ni los renglones. Y sin embargo, este estudiante dibujaba de memoria maravillosamente, que uno se llegaba a pensar cómo podía hacer esa imagen mental, o sea, cómo vio el caballo con tanto detalle para después llevarlo al papel. La primera impresión, o lo primero que se hubiera dicho es no puede a nivel gráfico nada, porque no ve ni el papel, no ve los renglones, pero sin embargo él podía. Entonces, en esta adaptación, ¿sí? Cuando hablamos de adaptación, uno piensa que algo se va a recortar, se va a achicar, ¿sí? Uno lo que está haciendo es achicando y recortando el derecho a acceder a esos conocimientos, o de experimentarlos, de transitarlos, ¿sí? Y otra vez era puesta la mirada toda en el sujeto. Lo que se miraba era el sujeto, qué le faltaba, más que qué tenía, siempre era qué le faltaba, ¿no? O qué podía, qué no podía. Los informes generalmente empezaban, no puede, no hace, no. Y como tanto no, la propuesta se iba achicando también. Claro, por eso aquí el paradigma, sí, uno deja de ver a este sujeto en esta individualidad, no es que no lo deja de ver, pero en esta individualidad, y empieza a ver el contexto, qué es lo que circula alrededor de él, qué hace que no pueda desarrollar, demostrar, ampliar todo lo que tiene, y lo que puede llegar a tener que él solo sabe
o la vida le dirá cuánto puede, ¿sí? No nosotros. Y Claro. ahí pasamos al concepto de inclusión, donde ya no es el sujeto el que tiene que hacer todo el esfuerzo para acomodarse al resto, sino que es el resto que tiene que acomodar su propuesta, su contexto, su dinámica, para que este sujeto también pueda estar, aprender, transitar, jugar, participar, porque él también tiene derecho, el mismo derecho que los demás. Por eso al principio hablabas de la de la secuenciación de contenidos, lo que era la reorganización de los contenidos, ¿no? Para evitar esta cuestión de recortar. Tal cual. Como No es lo una mismo estrategia. organizarlos que recortarlos. Si yo Acá, sé que tiene claro. estas competencias, voy a organizarlos de tal manera de arrancar desde la competencia que él tiene para ir sumando, pero no me voy a quedar con esto nada más. Entonces, conocer los contenidos, organizarlos y secuenciarlos. Claro. Y el trabajo de las MAI, ¿no es cierto? Ustedes, ¿cómo se organiza? ¿Con qué frecuencia? Las MAI son las maestras de apoyo a la inclusión. ¿Con qué frecuencia asisten? O sea, ¿cómo tienen organizada esta cuestión de la concurrencia de las maestras de apoyo a la inclusión a las escuelas de nivel? Bien, vamos a hacer el paralelo. En el antiguo paradigma, donde el que había que acomodar, arreglar, reparar era el sujeto con discapacidad, la maestra integradora, ¿sí?, que lo tenía que integrar al contexto, trabajaba en forma directa con ese estudiante, ¿sí? Al cambio de paradigma, donde uno pone la mirada en el contexto, la maestra de apoyo a la inclusión va a trabajar con el contexto, porque uno está poniendo la mirada ahí. Entonces, el trabajo con el contexto implica, obviamente, conocer al estudiante, porque si no, sobre quién vamos a estar hablando, pero sí tener un conocimiento de esa institución, de esa aula, de esa dinámica, de esa propuesta. ¿Cómo sé si esa propuesta que pensó la maestra de segundo año tiene barreras para este estudiante si no conozco la propuesta? Y si no conozco al estudiante, y si no conozco cómo lo da, cómo lo presenta, cómo lo enseña. Es una mirada sobre la enseñanza. Esto es fundamental. Inclusión implica, sobre todo, una mirada sobre la enseñanza para lograr aprendizajes. Y nosotros, enseñantes, implica una mirada sobre nuestra propia enseñanza, en primera instancia, para lograr los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y esto institucional, ¿no? A nivel, digamos, que la institución se posicione en revisar esas prácticas de enseñanza, ¿no? Porque si no, nos va a quedar... Hoy es lo más difícil lograr... Ahí está, ese es uno de los retos que preguntaban. Lograr un equipo de inclusión correctamente construido, ¿no? El equipo de inclusión, si bien la pareja pedagógica es la maestra de nivel y la maestra o el maestro de apoyo a la inclusión, el equipo de inclusión son directivos, docentes y técnicos, ya sean de orientación escolar, equipo de orientación escolar o equipo técnico de los nuestros, pensando juntos esa propuesta, analizando su contexto y pensando la propuesta. La gran resistencia que nos pasan a todos, no solamente a los argentinos, porque los argentinos somos muchos, es que nosotros somos perfectos. Entonces, cuando tengo que analizar mi institución, mi salón, mi propuesta, mi forma de enseñanza, ahí difícilmente vamos a encontrar barreras, pero no porque no las haya, sino porque lo difícil es verlas. Y el otro paso difícil es poder modificarlas. Hay escuelas que son sumamente desestructuradas. Uno piensa que el nivel inicial podría ser lo más sencillo de incluir y es lo más difícil. Porque a pesar de que juegan mucho, es muy estructurado el nivel inicial. La hora de juegos es esto y tienen que jugar con esto. Y si nuestro estudiante le tiene fobia a esto, no importa, tiene que jugar con esto. O jugar con otros cuando todavía están en el juego de a dos. Y también hay que jugar con otros. Entonces, claro.
Son Porque desafíos. el recreo es a tal hora, y por ahí nuestro estudiante necesita salir y darse un paseíto por la escuela. Y eso es leído como se escapa. No, no. Él necesita este corte, y bueno, ¿cómo se va a organizar ese jardín para acompañar? Porque tampoco se lo puede dejar solito, a dar esa vuelta, a darle significado a esa vuelta y a volver. Eso implica un cambio en la estructura, en la organización, que no es imposible, es factible, pero cuesta mucho porque hay estructuras muy rígidas. Pero es sobre donde hay que impactar, sobre la institución misma. Marisa, vos habías preguntado qué cantidad de MAI teníamos en la Sí, institución. y en qué niveles, y digamos, bueno, ya dijeron los niveles, por supuesto. Claro. En realidad tenemos más de 20 MAI, ¿sí? De caracterización de DI, DM, intelectuales, motores, ciegos y TES. Ellas trabajan. Sí, perdón, Inés. Nuestra escuela, desde que empezamos a tener tanta variedad de caracterizaciones, y desde antes también, pero bueno, ahora es un poco más normatizado, tenemos como ideología de la escuela que todos los MAI son MAI de educación especial, ¿sí? Entonces, si hay en la escuela donde están estudiantes que están en propuesta de inclusión, van a trabajar con esos estudiantes. No importa si mi cargo es de intelectuales y el estudiante que tengo es de visuales, ¿sí? Yo soy docente de la escuela 505 y ahí hay un estudiante que requiere el acompañamiento de un MAI de la modalidad. Obviamente, mi formación va a quedar limitada, las orientaciones generales en esta análisis institucional seguramente las voy a poder hacer, y lo que es específico de visuales, que mi formación de base no me la dio, para eso tengo a mi compañera del Servicio Agregados de Visuales, con la cual me voy a comunicar, me voy a sentar y le voy a contar, mira, tengo este estudiante con estas características, la CENIO está haciendo esto, yo propuse esto, la escuela de tal forma, y mi compañera me va a dar los apoyos específicos que yo voy a llevar a cabo junto con la maestra de nivel, ¿sí? No es que la variable es que por ahí ciegos sí, en su mayoría atienden así, solamente a disminuidos visuales y ciegos por la dispersión que están. Pero lo que es intelectuales, test, motores, atienden a los estudiantes que tengan en esa escuela o en esas escuelas. Claro, una mirada inclusiva que no es solamente para el servicio de inclusión, sino también para la escuela sede, ¿no es cierto? Donde también nombrabas esta interrelación, esta colaboración, dado este desafío de tener múltiples desafíos por las distintas discapacidades, ¿no? Y Analía había levantado la mano para hacer alguna pregunta. Sí, le quería preguntar a Silvina, viendo como esa perspectiva que ella tiene de que el punto de partida del estudiante es esa potencialidad o sus fortalezas, si pudieron acompañar a alguno de ellos a llegar a la decisión de poder estudiar en un nivel terciario o hasta universitario. La realidad es que desde la sede, no. Los estudiantes que están a sede son estudiantes que requieren importantes apoyos, ¿sí? Los estudiantes de inclusión, uno los acompaña hasta la culminación de la escolaridad obligatoria, que es el nivel secundario, ¿sí? Pero si un estudiante al 6º año, al 5º año de su secundaria, aún requiere de la presencia de la modalidad, ¿sí? O una de dos, o estuvo mal trabajado y valorada su trayectoria y no pudimos retirar los apoyos a tiempo, o realmente son estudiantes que requieren de muchos apoyos, a pesar de que siguen en propuesta de inclusión,
y que tal vez los intereses no pasen por una formación superior. El servicio de disminuidos visuales y ciegos que tal vez tengan otro tipo de herramientas como para acceder a una formación superior, en realidad para nosotros es nuevo, no tenemos ni siquiera egresados de secundaria, estamos recién transitándolo. De aquí a unos 20 años volvemos a preguntar y te contamos. Claro, es interesante ver cuántos egresados del nivel secundario hay, ¿no? O puedan llegar a, o pudieron haber a lo largo de estos años también. Y estamos hablando solo del secundario. Justamente me parece por las barreras también, un poco tiene que ver con esto. Esto que ¿no? estábamos conversando también me hizo pensar y retomar algunas trayectorias de estudiantes que ingresaron a la sede, comenzaron su trayectoria en formación integral, se valoraron estas trayectorias y consideramos que ellos podían no se escucha, a ver si hablo más fuerte. Se valoraron las trayectorias de estos estudiantes que estaban en el inicio de la formación integral en sede y considerábamos que podían transitar en escuela secundaria de nivel. Por lo tanto, se les propuso a los estudiantes y a sus familias, aceptaron, y de 4 estudiantes que aceptaron esta propuesta de volver al nivel, porque en algún momento habían estado, este año ya estamos hablando con 2 familias para realizar el retiro de apoyos. Por lo tanto, sí van a terminar el nivel secundario con la misma certificación que sus compañeros. Esto, claro, lo hace la inclusión. Claro, tal Una cual. mirada nueva, renovada, ¿sí? Voy a comentar un poquitito lo que fue este ingreso en el nivel secundario como para que comprendan. Ellos por edad, de acuerdo al régimen de nivel secundario, entraban en tercer año. Pero ellos no habían cursado ni primero ni segundo. Fue un trabajo arduo de ambas instituciones, se acordaron mesas de examen con trabajos que se realizaban previamente entre la MAI y los docentes del nivel, y ahí pudieron aprobar las materias de primero y de segundo año. Y después continuaron con el proyecto de inclusión, trabajando en corresponsabilidad los docentes de la secundaria con los docentes de 505. Claro, siempre en propuestas de inclusión. Claro. Preguntaban con respecto al equipo de conducción de la escuela. Bueno, está Silvina, que es la directora, estoy yo como vicedirectora, y contamos con una secretaria, que es Viviana. El equipo técnico, contamos con una terapista ocupacional, una asistente social, una fonoaudióloga y 2 asistentes educacionales. También consultaban por el trabajo con, ahí creo que no le pusieron acompañante externo, habían puesto, esperen que lo vuelvo a buscar. Mientras Inés busca, les consulto a lo mejor con el equipo técnico, porque tenemos la POF para saber los cargos que lo componen, ahí lo podemos observar. Si no, si podés comentarnos algo acerca de cómo se desarrolla el rol del equipo técnico, qué funciones cumplen, cómo interviene, específicamente en la modalidad que tiene algunas características diferentes con el equipo de orientación escolar dependiente de psicología que interviene en el nivel. Vos lo nombraste al momento de conformar los equipos de la modalidad y el nivel para determinar la necesidad, una vez que agotaron todas las instancias, ¿cómo interviene particularmente el equipo técnico? Una diferencia que hay entre equipo técnico y equipo de orientación escolar es la forma de trabajo.
En la modalidad de educación especial habla de trabajo transdisciplinario. Esto significa que desde las diferentes disciplinas de cada uno de los roles, ¿sí?, uno aporta su saber y a su vez se nutre del saber de los demás y modifica su propia intervención, que es diferente a lo que podría ser un equipo de orientación escolar, que es interdisciplinario. Cada uno aporta lo suyo, pero nada más. Escucho, pero no modifico nada de lo que me aportó mi compañera. Entonces, en este trabajo transdisciplinario no es solamente el equipo técnico. El equipo técnico y los docentes y el equipo de conducción, desde cada uno de los roles, aporta su mirada, su evaluación, su palabra, participa en la construcción de la propuesta, no solamente evalúa, no es un ente evaluador, ¿sí?, sino que participa en la construcción de la propuesta. Deben conocer las trayectorias, conocer las propuestas y aportar desde cada uno de los roles las mejoras para esa propuesta. En el caso, yo tomo el caso que vos puntualizaste de ATDI, y cuando decías esto de contextualizar y desprendernos un poco de la mirada médica con la que nace, tomando ese ejemplo, en el equipo técnico interviene acompañando a ATDI, a los docentes de ATDI, a las familias, y vos hiciste algo que es uno de los ejemplos que más nos ocurre con respecto a una de las sugerencias, con respecto a trabajar la independencia desde lo motriz, es dejarlo en el piso para que pueda rolar, empezar a cambiar las posturas sin estar siempre sometido al apoyo del cuerpo del otro, que puede ser la figura de la mamá o cualquier otro, pero quizás en esa visita que pudo haber hecho el asistente social, trae los datos del contexto habitacional, dónde vive ese grupo de personas, la familia, en qué condiciones. Ella va a traer ese dato, pero también va a tomar el por qué sería necesario ver cómo la va a asesorar cuando vuelva a ir o cuando venga esta familia al lugar donde trabajamos, para dar sugerencias en ese contexto particular, que es la casa en las condiciones que están. ¿Cómo puede orientar eso por la importancia que tiene que lograr independencia? Entonces se la tendremos que dar en otro lugar. Si no puede ser en el piso, tendremos que ver si, ya que conoció, si corro una cama, si hago que sea seguro con una pared lateral, si puedo acondicionar algo de los otros elementos, más allá de que la social cumple con hacer el informe ambiental, y que muchas veces termina ahí, informan eso y ahí queda, y no tiene nada que ver con la trayectoria en cuanto a la construcción de la escritura, de la lectura, y qué puede suceder con lo que dice mi colega, que puede ser la educacional, que puede ser la fonoaudióloga. Tomando tu ejemplo, el ejemplo de lo que estamos hablando, en esta misma situación puede aportar desde su rol, con una observación del niño o a través de lo que le cuenta el asistente social, lo que le cuenta la maestra estimuladora, la terapista, en orientaciones específicas que tienen que ver con la motricidad o con la adquisición de la marcha, ¿sí? La fonoaudióloga prestará su atención en cómo se vincula desde la oralidad esa mamá o ese referente adulto con ese niño para invitarlo a, si el objetivo es la marcha, o iniciarse en el lenguaje oral, ¿sí? Cada uno desde su rol, analizando y aportando, lo que en estimulación creo que es donde más rico es la intervención de todos los actores, pero siempre quien interactúa con esa familia es un referente único, que es la estimuladora. O sea, no es un ateneo de gente escuchando y evaluando a la mamá, ni observando a ese bebé y esa mamá, sino que es a través de la palabra de algunos de los actores, la que siempre va a intervenir directamente es la maestra estimuladora. Silvina, y con respecto a inclusión, nuevamente en los niveles, el equipo técnico de educación especial, ¿cómo interviene? El equipo técnico es
muchas veces oficia de puente con las otras instituciones, ¿sí? A ver, las trayectorias, las propuestas se arman en forma conjunta, en su mayoría, en otras es difícil, pero debería serlo. Participa también el equipo técnico que tiene conocimiento de esas trayectorias y de esas instituciones. En los cortes evaluativos, a través de las reuniones de equipo escolar básico, ¿sí? Donde volvemos a juntarnos, pero ambas instituciones pueden participar en intervenciones específicas cuando surge alguna situación en particular, por ahí que tengan que ver desde el ámbito o armarles redes a esa familia para solucionar alguna situación puntual, alguna situación de conflicto, alguna situación social, participa el miembro específico del equipo técnico o el rol específico para abordar esa situación. Y Está ustedes como para acuerdos directivos, evaluativos y obviamente para los acuerdos de promoción. y ustedes como directivos, como parte del equipo transdisciplinario ya, ¿cómo actúan? O sea, ¿cómo intervienen? ¿En qué momento? Hacemos de todo un poco. Claro. Y estamos en Es que todos son lados. dos para todo esto, no sé si por ahí están Son advirtiendo casi a los 300 chicos. estudiantes, todos estos Claro. servicios y 2 directivos para todo esto. Nosotros, por suerte, hemos logrado armar un buen equipo de trabajo con Inés, eso es sumamente importante, donde la comunicación es continua, y Inés no me deja mentir, porque es una escuela muy grande, muy dispersa, o sea, en el distrito, geográficamente es muy dispersa, y la verdad que a pesar de toda esta situación de pandemia, no hemos perdido de vista la escuela ni los estudiantes. En lo usual, ya sea en la presencialidad o en la virtualidad, el trabajo del equipo directivo no es solamente tener un conocimiento profundo de la realidad de su institución, sino plantear objetivos, ¿sí? O sea, observar las situaciones problemáticas o los nudos problemáticos, plantear objetivos para solucionarlos, organizar la institución en pos de un funcionamiento lo más óptimo posible y hacer el seguimiento de esos objetivos o de esa organización. Eso implica tener reuniones sistematizadas con cada uno de los servicios, estar atentos a las trayectorias, sobre todo aquellas trayectorias más complejas, hacer una supervisión de las propuestas, proponer ajustes en esas propuestas, mantener la comunicación con las familias, gestionar todo lo que tenga que ver con necesidades de la institución en cuanto a recursos humanos, materiales, participar de las reuniones con otras instituciones, eso nos lleva un montón de tiempo. Claro. Muchas La complejidad de inclusión, y es esto, la complejidad, ¿no? Como que ahí los recursos se notan escasos en cuanto a, ¿no? Que son 2 personas, bueno, está el equipo técnico, están los docentes, pero la gestión es compleja ahí también, ¿no? Es compleja, demanda mucho tiempo de trabajo. Con respecto a inclusión, tenemos un encuentro sí o sí quincenal con todas las MAI, donde podemos conversar sobre las trayectorias, como estaba diciendo Silvina, sobre todas en general y en particular con algunas que sean relevantes en el momento. También tenemos que participar en las REP con las escuelas de nivel, que si bien quizás no son tantas en cantidad, al ser tantos estudiantes y en ambos turnos, implica mucho. Nosotros contamos con un equipo de técnico. Las escuelas de nivel, cuando son bastante grandes en matrícula, cuentan hasta con 2 equipos de orientación, por lo tanto tenemos que planificar una reunión con el equipo del turno mañana, una reunión con el equipo del turno tarde, para ver cada una de las trayectorias en ese momento. Poder valorar la propuesta que están realizando, ver la posibilidad de implementar algún ajuste en esta propuesta,
lleva mucho tiempo, pero es cierto, no mintió Silvina, sí pudimos armar un buen equipo. Ella siempre se ríe, por eso me manda a mí con los números, porque dice que yo tengo más memoria para los números, más o menos. Más o menos ese equipo, ¿eh? No me hagan hablar. De excelencia el equipo. De excelencia ese equipo. Silvina, contanos algo de por dónde va el proyecto institucional este año, o desde el año pasado. El año pasado. El año pasado habíamos, a ver, el proyecto institucional, arranquemos, ¿no? El proyecto institucional se desprende del diagnóstico institucional. Eso ustedes lo saben, como el proyecto del aula se desprende de un diagnóstico situacional. Bueno, el diagnóstico institucional del año pasado nos ponía en manifiesto algunos nudos problemáticos a resolver, que tenían que ver con centrar la mirada en la enseñanza, ¿no? En el aprender todos. El proyecto institucional lo pensamos prepandemia. Con la pandemia se nos hizo carne el aprender todos de vuelta, porque hubo un montón de cosas que tuvimos que aprender. Desde el uso de la tecnología, nuevas organizaciones, nuevas formas de vincularse con los estudiantes, nuevas formas de enseñar, nuevas formas de generar expectativas, de manejar las ansiedades. Bueno, aprendimos un montón de cosas el año pasado, así que el proyecto institucional estuvo más que acertadísimo con los ajustes que fue necesario hacer. Este diagnóstico institucional nos muestra cómo está la escuela y cuáles son las necesidades. El proyecto institucional lo que hace es pensar hacia dónde va a ir la institución este año, cuál va a ser el objetivo principal de trabajo, más allá de todo lo que surge, se genera y se va produciendo y desarrollando al interior de la institución. Al interior habló en general, ¿no? De cada servicio, no solamente del interior físico de la sede. Este año retomamos algunos ejes del año, algunos nudos del año pasado, pero pusimos como título, que es un poco lo que enmarca el espíritu del proyecto, la comunicación como eje fundamental para el aprendizaje y la inclusión. Esto surgió de moraleja del año pasado, todas las dificultades que habíamos tenido con la comunicación o los beneficios que habíamos tenido en sostener la comunicación y que era fundamental para generar la inclusión de los estudiantes en todos los servicios, no solamente en los proyectos de inclusión, y obviamente desde ahí generar aprendizajes. Aprendizajes en todas las instancias de intervención, no solamente pensando que los que aprenden son los estudiantes, sino que aprendemos todos. Los proyectos institucionales siempre están enmarcados en los lineamientos del plan jurisdiccional, que son como los objetivos generales que determina la provincia y también la modalidad para trabajar en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Los ejes con los que estamos trabajando este año, el prioritario es el regreso seguro a las aulas o a la escuela. La modalidad como enseñante, nosotros agregamos algunos ejes que nos parecían importantes, que era comunicación, el fortalecimiento de las prácticas docentes, alfabetización, ciudadanía digital y ESI. Nosotros pusimos esos ejes y a partir de esos ejes planteamos diferentes acciones, objetivos y acciones a realizar que van a dar cuenta de esos ejes temáticos trabajados a lo largo del año. Con el regreso seguro a las aulas, que por ahí es el eje más fuerte que estamos trabajando todas las escuelas, la primera y gran dificultad que tiene nuestra escuela es que el edificio sede está sin gas. Nos cortaron el gas el año pasado, por lo cual está limitado el tiempo de permanencia que podemos estar todos, porque hace muchísimo frío en esas aulas. Si bien tenemos los espacios suficientemente amplios, la cantidad de estudiantes por grupos no es demasiado, por lo menos en primaria y en la TDI podrían estar
todos los días. El gran problema es que no pueden estar mucho tiempo, más de una hora, el frío se empieza a sentir y no hay sol que nos caliente un poquito. Así que la propuesta es un tanto acotada en cuanto a tiempo de permanencia en la escuela, pero al momento hemos podido organizar de manera tal que todos los estudiantes vienen a la escuela 2 veces por semana, todas las semanas, ¿sí? No es cada 15 días ni nada por el estilo. Y tienen la propuesta de formación general y de PCC, o formación general y formación técnica según el nivel donde están. Silvina, una pregunta, no sé, Mabel, cómo vamos con el tiempo para no... La directora me había dado la franja horaria de 13 a 15. Bueno, estamos pasadas 4 minutos, Marisa. Preguntita, nada más. Nosotros estamos por abordar un tema que son las trayectorias no lineales, sobre todo, ¿no? Para empezar a pensar y a desarmar algunas cuestiones de la linealidad que por ahí los chicos, como estudiantes de profesorado, tienen más incorporadas por estar relacionada con sus experiencias escolares, ¿no? De sus trayectorias. Entonces, algún ejemplo, aunque sea, alguna, por ahí de los trayectos curriculares compartidos, no sé, algo que tenga que ver con esto de no estar siempre en la sede, ¿sí? Y pensar en alguna experiencia que tenga que ver también con inclusión, que es esta novedad que se nos está presentando en este momento, ¿no? El empezar a pensar que los chicos no estén siempre en la sede y que tengan otras experiencias. Perdón, señora directora Silvina Franco, si en el ejemplo que va a citar quiere ser amplia y abarcar su otro cargo, tiene que ver con su otra especialidad sobre discapacidad auditiva, va a ser muy bien recibido. Claro. Bueno. A ver, los trayectos curriculares compartidos son espacios curriculares, valga la redundancia, que se construyen para que los estudiantes de las sedes de las escuelas especiales transiten algunas áreas en los niveles, ¿sí? Para que sea un trayecto curricular compartido, una TCC, bien definida, esto tiene que ser sostenido, no puede ser que van 1 o 2 veces de visita o de turismo o a compartir una merienda nada más. Tiene que estar definido a qué área o áreas van a participar. No es necesario que vayan todo el grupo, pueden ir algunos pocos, puede ir el grupo completo, la mitad del grupo, un estudiante, ¿sí? Puede ser un área que participe o más de un área que participe, tiene que estar sostenida, y si pensamos en el nivel secundario, tiene que estar sostenida a través de más de un año como para acreditarle los saberes de esa área en un ciclo, en el ciclo básico, por ejemplo, que generalmente es lo más sencillo. La propuesta tiene que ser enriquecedora en función de la propuesta de la sede. El ejemplo que me traía a la mesa Mabel era de los estudiantes. Yo soy vicedirectora en la escuela 506, que es de sordos e hipocúsicos, y los estudiantes sordos que terminan su primaria en nuestra sede, luego ingresan al nivel secundario dentro de lo que se entienden por escuelas plurilingües, que son escuelas secundarias de nivel secundario, que trabajan o conforman equipos de trabajo con maestra de apoyo a la inclusión e intérprete en lengua de señas. Claro. Nosotros lo que observábamos es que estos estudiantes, cuando terminaban la primaria con nosotros, iniciaban la secundaria, cuando inician la secundaria se encuentran en desventaja en el área de inglés, porque claro, las sedes de educación especial no tenemos la materia de inglés, que sí la tienen las primarias. Entonces se acordó con una escuela de nivel primario que los estudiantes del segundo ciclo pudieran empezar a participar en TCC en el área de inglés. Los últimos, creo que eran 2 años, y empezamos en cuarto, quinto y sexto,
hicieron inglés, solamente inglés, en la EP número 8. No, la 9, perdón, la 8. ¿Sí? Entonces ellos, al finalizar su nivel primario, tenían la formación general de todas las áreas acreditadas por la modalidad y el área de inglés acreditadas por la EP correspondiente. Ahí emparejábamos un poquito la cancha a la hora de afrontar el área de inglés en el secundario. De todas formas, piensen que son estudiantes sordos, donde ya la lengua española es una lengua extranjera para ellos, Sí, claro. y la lengua inglesa era una tercera lengua. Claro. Ahí se ponía en juego el trabajo que podía hacer la maestra de la sede, en virtud de qué se iba a evaluar, cómo se iba a evaluar, y le digo que los nuestros andaban bárbaros porque ellos ya tienen un ejercicio de aprender una lengua ajena a la naturaleza. Claro. Entonces, bueno, no se los evaluaba desde la oralidad, pero sí con una traducción o una interpretación en lengua de señas y desde el escrito. Otra cuestión que tiene la TCC es que debe ser una propuesta planificada conjuntamente entre el docente de la sede que tiene ese estudiante en nuestra escuela de educación especial y el docente del área donde va a concurrir. O sea, no es que la profesora de inglés largó su planificación y los nuestros iban detrás, sino que esa planificación ya estaba pensada y construida por la docente que los tenía el resto de la semana en la escuela sede. Esto nos hace pensar que los estudiantes no es que atracan en el nivel o la modalidad y ahí quedan eternamente, o si hay un cambio, ahí van a quedar. ¿Sí? Claro. Uno tiene que pensar que las trayectorias son flexibles, que cada propuesta debe ser enriquecedora o superadora de la propuesta actual. Por eso, vamos a hacer un ejemplo de trayectoria. Cuando un niño ingresa en el servicio de ATDI, ¿sí? Porque se evalúan que hay barreras que están haciendo que no se pueda desarrollar en plenitud y requiere la intervención de la modalidad, no implica, ya empezó con educación especial, ¿sí? A sus 45 días, sus 2 meses, hasta los 3 años está con la modalidad de educación especial. Eso no implica que sí o sí tenga que seguir con educación especial hasta el resto de su vida escolar, sino que puede ingresar, todos deben ingresar al nivel inicial, porque ya hay una trayectoria escolar iniciada que no se puede cortar. Después negociamos con los papás, pero en general, en líneas generales, todos inician el nivel inicial. Algunos será con el apoyo de la modalidad desde orientaciones institucionales o de una propuesta de inclusión de acuerdo a la necesidad o la intensificación de apoyos que requieran. Pero otros pueden ingresar al jardín sin ninguna intervención de la modalidad y continuar su trayectoria. Puede o no que en algún momento de su trayectoria vuelvan a surgir barreras, donde vuelvan a necesitar la intervención de la modalidad. Y volvemos a lo que les comenté antes, que puede ser transitoria, puede ser un poco más extensa, puede ser hasta que egrese, ¿sí? Dependerá de esta construcción de apoyos y dispositivos de inclusión que se puedan ir armando para dar respuesta a esas necesidades. Puede ser que en algún momento de esa trayectoria el estudiante requiera una sede, por la complejidad que requiere su abordaje, una sede de educación especial. No implica que ahí va a egresar a sus 18 años, porque, como les comentó Inés, ella se acuerda de estos estudiantes que en el SAFI valoramos que podían transitar una escuela secundaria, y yo recuerdo uno anterior que llegó a la escuela y derivado por mudanza, venía de otro distrito, y al año siguiente, todos estuvimos así, al año siguiente fueron incluidos en escuelas de nivel, y unos años después retirados los apoyos. ¿Sí? También puede ser el recorrido al revés. Esto de ir al nivel o hacia la sede de la modalidad
no debe pensarse como una propuesta eterna. Uno tiene que apostar que él tiene derecho de estar en una escuela de nivel al igual que sus hermanos, sus primos, sus vecinos. Si la necesidad de apoyo es significativa y ya el nivel no puede dar respuesta a eso, se pensará una sede. Pero una vez que se piensa la sede, uno siempre tiene que seguir valorando la posibilidad del regreso a los niveles, ya sea en propuesta de inclusión o en estos espacios de curriculares compartidos, ¿sí? El derecho a estar con otros de su misma edad y en su única condición de estudiante de determinada edad, estudiante preadolescente, adolescente, joven. Claro, pasamos de que la integración sea la excepción en las trayectorias, esto de, bueno, van algunos, los que pueden, los que van a seguir con el nivel, a esto de la prioridad y el derecho es estar en inclusión, ¿sí? Es estar en el nivel. Bueno, ¿qué te parece, Mabel? Yo creo que tenemos que liberarlas. Sí, porque la verdad es que fue muchísima información y además muy clara, concisa. Va a ser de un gran valor para los estudiantes, más que nada por la claridad. Creo que tiene una gran claridad. Nosotros empezamos todavía a transitar algunas normativas, entonces, bueno, nos va a servir para anclar en esto que es la normativa, que es compleja, pero nos va a servir como ejemplos concretos. Creo que, Mabel, no sé si vos coincidís, pero vamos a volver varias veces a esta entrevista, me parece, ¿no? ¿Que vamos a volver a hacer otra entrevista, dijiste, con ella? No, que vamos a volver. No escucho bien. Cuando quieran. ¿Viste? Yo conozco cómo abordar. Sí, no. La espero, hasta ahora todo va indicando que se está grabando. Tardó, a diferencia de cuando son pocos, en tomar y que diga grabando, como que demoraba. Confío en que sí. Hay mucho para trabajar, volviendo a esta entrevista, pero sí, ahora sí, seriamente en el marco del pedido de la entrevista, sería muy rico ir a cuestiones muy puntuales, en algún momento a la vuelta del receso, si nos pudieran recibir, poder ampliar algunos aspectos, ¿sí? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Agenda de por medio, no hay ningún problema. Tengan en cuenta que nosotros en superior, después de las mesas de examen, volvemos recién el 1 de septiembre. Sí. Está corrido el año, se complica. Muy. Por eso decía, estamos empezando a transitar las normativas, porque ya a esta altura estábamos un poquito más avanzados. Este año, por calendario académico y por esta cuestión de la pandemia, venimos un poquito más demorados, pero no importa, porque estos datos que van a tener los chicos desde la experiencia concreta de conversar con ustedes, les van a servir. Vamos a hacer el camino inverso, no de la normativa a la experiencia, sino de la experiencia a la normativa, que también va a ser una novedad, ¿no, Mabel? Sí, sí. Largarnos así. Por eso, a lo mejor para mediados, fines de septiembre, les estamos pidiendo alguna posibilidad de espacio. Veremos cómo ustedes siguen las cuestiones de protocolo de asistencia, ¿sí? Así que, bueno, les vuelvo a reiterar el agradecimiento, sé del esfuerzo que significa estas horas de trabajo, sé también que es muy probable que les demande que les queden horas para fuera del horario escolar, cuestiones a resolver que no han hecho en este tiempo. Así que en nombre de todos los estudiantes, muy agradecidas de que nos hayan hecho el lugar. Acá alguien habla de la entrevista, que fue hermosa, muy enriquecedora, muchas gracias, muy claro todo, Silvina Franco, Inés Cuenca. Silvina, no conocía la experiencia de sordos, me parece increíble, interesantísima, un ejemplo además para los estudiantes, pero también para nosotras, ¿no? De cómo, Mabel, vos la conocías ya la experiencia, yo no.
Sí, porque a su vez como compartimos docentes y hubo todo un trabajo con respecto a la enseñanza de la lengua extranjera, Claro. no el castellano, sino el inglés, Sí, sí. y en algún momento hubo un documento que una de las docentes nos compartió, inclusive por las características de lo que es aprender otro idioma, y además porque hay alguna cuestión también que diferencia la modalidad de discapacidad auditiva, la escuela de sordos. Siempre hay algunas experiencias que a lo mejor en las escuelas de discapacidad intelectual o de discapacidad neuromotora no están al alcance de los estudiantes por las características que tienen, por los intereses, por lo que es la comunidad. Hay diferencias puntuales, ¿sí? En eso. Y entonces siempre se han compartido estas como otras experiencias que tienen en discapacidad auditiva que son bastante interesantes. Claro. Saliendo No, del mundo de discapacidad intelectual, ¿no? Sí, me pareció, sí, que hoy la mirada es inclusiva y estamos todos ahí pensando, ¿no? Incluso un desafío grande para la educación superior, también la inclusión, por ejemplo, de las discapacidades, todo lo que es sensorial, y Sí. que estamos en un camino de construcción, ¿eh? No es tan fácil. Sí. Bueno, Bueno. chicas, muchísimas gracias, un abrazo, un beso grande. Haberlos visto. Muchas gracias. Nos estamos viendo cuando Bien. necesiten. Bueno. Ya saben que pueden contar con nosotros. Solamente es mirar a la gente, ponernos de acuerdo y ya nos organizaremos con la conectividad y todo lo demás. Bueno, gracias, chicas. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Gracias. Chao, chicos. Gracias. Chao, chicos. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.